Shalom. Vamos a continuar con las lecciones de las Parshiot. Vamos a estudiar ahora la Parashá Hayé Sará, que es la número 5 de la Torah en el libro de Bereshit. Vamos a leer del capítulo 23, versículo 1 al versículo 4. La vida de Sará fue de 127 años. Los años de vida de Sará murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y Abraham vino para hacer duelo por Sará y llorarla. Abraham se levantó de la presencia de su muerto y habló a los Bene Het, diciendo: forastero y residente soy yo con ustedes. Dame una propiedad de sepultura junto con ustedes, y enterraré a mi muerto de mi presencia. Bien. Este texto de la Torah va a hablar acerca de la vida de Hayé Sará. Hayé Sará. La vida de Sará es una de las matriarcas. Este suceso va a comenzar a hablar después de la Kedah Yitzhak, que es en el momento en el cual Akadosh Baruj Hu ha pedido a Abraham Avinu que pueda dar en sacrificio a su hijo Yitzhak en Har Moriah. Inmediatamente después de que la ofrenda de Yitzhak está siendo entregada, va a acontecer esta parashá que se llama Hayé Sará, porque el momento en el cual, después de que ha sido solicitada como ofrenda la vida de Yitzhak, Sará, como su madre, pues tiene tal sufrimiento, y hay una conexión entre el fallecimiento, el que iba a ser la ofrenda de Yitzhak, y el fallecimiento de Sará. Y aquí vamos a aprender también algo importante dentro de la cultura de nuestros padres. Sará, dice la Torah, que ella va a vivir 127 años. Sin embargo, la forma en la que la Torah expresa el número de 127 años de vida de Sará, lo fracciona en tres tantos: 100, 20 y 7 años. Así es como expresa la Torah los años de Sará. Esto va a simbolizar una expresión positiva acerca de la vida de Sará, la matriarca, que a los 100 años de vida de Sará, ella tenía la pureza espiritual de una joven de 20 años, y a los 100 años ella tenía la belleza de una niña de 7 años. Así era la vida de Sará, así fue la vida de Sará, una vida con características positivas. Esta expresión entonces nos da a conocer la vida de Sará, la forma en la que está expresado en la Torah. ¿Está bien? Ahora, también esto es para saber acerca de la vida de Sará. Pero Sará, dice el texto que nosotros estábamos estudiando, Sará muere a la edad de 127 años. Una vez que ella muere, Abraham va a tener ciertas atenciones con el cuerpo de Sará. En primer lugar, Abraham va a sufrir lo que se conoce como el duelo, porque ha fallecido un ser querido para Abraham. Entonces sufre el duelo. Consecuentemente, a la muerte de Sará, busca una sepultura.
busca una sepultura y finalmente entierra a Sara. Entierra a Sara. Estas tres actividades que Abraham realiza con el cuerpo de su esposa Sara van a ser parte fundamental en el trato que cada uno de nuestros padres nos ha legado a sus descendientes para tratar a las personas que de nuestro pueblo han fallecido. Entonces nosotros aprendemos estas tres prácticas de cómo nosotros debemos operar al momento en que alguno de nuestros familiares ha fallecido. Primero, sufrimos un periodo de duelo. Segundo, hacemos por la sepultura del cuerpo. Tercero, finalmente, enterramos al cuerpo de nuestros familiares que han fallecido. Algo importante también en cuanto a la conexión y la forma de expresar los años de vida que tiene Sara, es que durante este proceso vamos a hablar bien de la persona que ha fallecido. Pues la Torah dice, cuando ella tenía 100 años, de acuerdo a la forma en la que está explicada o la forma en la que se encuentra escrita la vida de Sara de 100 años, 20 años y 7 años, es para expresarse positivamente de Sara. De ahí nosotros aprendemos que cuando alguno de nuestros familiares ha fallecido, aparte de estas actividades con el cuerpo, también nosotros hablaremos bien de la persona que ha fallecido. Entonces, esta práctica nosotros debemos de llevarla a cabo. A la fecha la seguimos llevando a cabo. Es el legado que nuestros padres han dejado. Es una costumbre que se ha legado para el pueblo de Israel. Así que cuando llegue el tiempo de que alguno de nuestros familiares o nosotros mismos partamos de este mundo para estar en los brazos de Hashem, pues estos son los procesos que debemos de seguir para cumplir con las costumbres de nuestros padres. Nos vemos para la próxima. Shalom.